En la tercera parte de esta serie abordamos los temas de evaluación de la conducta corporal y el análisis de la conducta verbal y no verbal. A continuación presentamos el tema de preguntas de seguimiento. La pregunta de seguimiento es el segundo tipo de pregunta que tenemos disponible durante la entrevista. Este tipo de pregunta se utiliza cuando la respuesta del candidato a la pregunta directa fue ambigua, evasiva o de alguna forma insatisfactoria. A continuación escuchemos un diálogo sobre la historia laboral de un candidato para comprender cómo la pregunta de seguimiento es utilizada. Pedro, ¿tiene empleo en este momento? No en este momento. ¿Cuánto tiempo lleva desempleado? Han sido como 6 meses ya. ¿Dónde laboraba hace 6 meses? Bueno, mi último empleo de tiempo completo fue ABC Seguridad SA. Trabajé con ellos por casi 2 años. ¿Cuándo dejó ABC Seguridad? ¿Cuándo los dejé a ellos? Ha de haber sido como en enero de este año. Entonces, desde enero hasta la fecha, ¿ha tenido algún otro empleo de tiempo completo o medio tiempo? Bueno, por un muy corto periodo de tiempo trabajé para una empresa de valores, pero eso no era lo mío. ¿Cómo se llamaba la empresa? Transporte de Valores Bancarios SA. ¿Y cuánto tiempo trabajó para esa empresa? Creo que trabajé ahí por 3 semanas más o menos. Sí, fueron como 3 semanas. Bien, ¿y conducía un vehículo ahí, transportaba dinero para instituciones bancarias? Así es. Como ilustra este ejemplo, las preguntas directas son casi las mismas para cada candidato, mientras que las preguntas de seguimiento varían de persona a persona dependiendo del tipo de información que necesitamos desarrollar. Hay 3 categorías de preguntas de seguimiento. Primera categoría: preguntas de sondeo. Las preguntas de sondeo tienen como propósito clarificar una respuesta ambigua o simplemente obtener más información sobre un tema en particular. Aunado a esto, las preguntas de sondeo permiten al entrevistador evaluar aún más la respuesta conductual del candidato a la pregunta directa. Continuamos con la entrevista anterior y veamos ejemplos de preguntas de sondeo que utilizó el entrevistador. ¿Por qué dejó de laborar para la empresa de transportes de valores bancarios? Bueno, de hecho hubo varios motivos. Primero que nada me tenían en un horario nocturno y como le dije anteriormente, no me gustaba conducir el vehículo y pues mucho menos de noche, ya que era mayor el riesgo. Y también hubo un incidente, que en realidad no fue mi culpa, donde hubo un daño al vehículo que conducía. ¿Qué pasó durante ese accidente? Am, pues un tipo se echó en reversa frente a mi vehículo y pues nomás no tuve tiempo suficiente para frenar. Anteriormente, el candidato mencionó en la entrevista que laboró para una empresa llamada Transporte de Valores Bancarios, pero que no mencionó en su currículum. Por lo tanto, el entrevistador le preguntó el por qué dejó ese empleo, a lo cual el candidato respondió que había habido varios motivos, pero solo mencionó uno de ellos. Así que el entrevistador, utilizando una técnica llamada silencio forzado, incitó al candidato a terminar su respuesta, dando como resultado que el candidato ofreciera voluntariamente una admisión en contra de sus propios intereses. La admisión consistió en que había estado involucrado en un accidente. Entonces, utilizando preguntas de seguimiento, el entrevistador pudo obtener detalles de ese incidente. A continuación presentamos una variación de las preguntas de seguimiento conocidas como preguntas con suposición. Las preguntas de sondeo están diseñadas para aclarar información, mientras que las preguntas con suposición están diseñadas para confirmar información. Cuando utilizamos las preguntas con suposición, estamos suponiendo que el candidato está reteniendo información relevante. Segunda categoría: preguntas con suposición. Estas preguntas contienen una suposición la cual se espera que el candidato reconozca como cierta. En esta pregunta asumimos que ha retenido información,
Dicho de otra forma, el candidato deberá mostrarse de acuerdo con esta suposición contenida en la pregunta del entrevistador. Por ejemplo, ¿así que lo que realmente sucedió fue que lo despidieron de ese empleo? Estas preguntas se utilizan para confirmar información y crear un ambiente que le hace lo más fácil posible al candidato hacer una admisión aún en contra de sus propios intereses. A continuación presentamos algunos ejemplos de este tipo de preguntas. Ejemplo 1. Ahora bien, Frida, ¿qué tipos de mercancía ha tomado sin pagar cuando ha ido de compras a centros comerciales en los últimos 5 años? Ejemplo 2. Ok, Frida, entonces, en los últimos 5 años, ¿qué artículos o mercancías ha tomado de empleos anteriores sin que haya tenido autorización para hacerlo? Se refiere también a las veces en que tomé mercancía desechada por la empresa. Excluyamos esa información por el momento. Aparte de esas ocasiones en las que tomó mercancía desechada, ¿cuántas veces tomó mercancía sin autorización de empleos anteriores sin que haya tenido autorización para hacerlo? No sé, no muchas veces. El tercer tipo de preguntas de seguimiento se les denomina preguntas corroborativas. Este tipo de preguntas se utilizan para obtener detalles de las admisiones hechas por el candidato. Las preguntas corroborativas tienen como propósito obtener más detalles sobre una admisión hecha por el candidato. Por ejemplo, si un candidato admite que fue despedido de su último empleo, estas se utilizarán para establecer las circunstancias y las razones para el despido. Cuando hacemos preguntas corroborativas, si el candidato dice no saber o que no está seguro de los detalles, o, inclusive, si se muestra titubeante para darnos los detalles, el entrevistador quizá querrá proponerle una explicación más seria que lo que pudiera ser el caso. Por ejemplo, en el siguiente diálogo podrá escuchar cómo el entrevistador utilizó preguntas corroborativas para tratar de establecer el número de cervezas que consumió este candidato antes del accidente. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la empresa Transportes de Valores Bancarios para pedirle que se marchara? Bueno, no sé. Dijeron que había bebido esa noche. Y que eso fue lo que causó el accidente. Pero créame, no estaba ebrio para nada. ¿Impugnó el despido? La verdad, no vale la pena. Solo trabajé ahí 3 semanas. Pedro, ¿consumió bebidas alcohólicas de cualquier tipo esa noche? Bueno, usted sabe. Quizá tomé unas pocas cervezas antes de entrar a trabajar, pero como mencioné, no estaba ebrio. Pedro, ¿cuántas cervezas se estima que consumió antes de reportarse a trabajar esa noche? No sé. ¿14 o 15? No, por Dios, menos. Máximo 5. Probablemente como 4. Este diálogo es un buen ejemplo del uso de preguntas de sondeo y de preguntas corroborativas utilizadas para obtener más información. En este diálogo, el entrevistador descubrió que el candidato fue despedido de un empleo, falsificó su currículum y consumió alcohol antes de entrar a laborar o quizás en horas de trabajo. Algunas restricciones éticas o legales pueden aplicar al cuestionar a una persona sobre su uso legal del alcohol en sus tiempos libres. Sin embargo, ninguna restricción aplica cuando se le cuestiona sobre el uso de esta sustancia en cuanto a su efecto en el desempeño laboral. Escuchemos un ejemplo que ilustra este punto. Diego, en los últimos 12 meses, ¿cuántos días ha faltado a laborar por absentismo? Quizá 6 o 7. ¿Ha faltado a laborar durante esos 12 meses debido a que bebió de más la noche anterior? Solo una vez. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? El pasado mes de mayo fui a una fiesta y se alargó hasta deshoras de la noche, así que llamé para reportarme enfermo en la mañana. Ok, ahora bien, en los últimos 12 meses, ¿cuántas veces se presentó tarde a laborar debido a una resaca? La verdad no sé. Durante un mes, ¿cuántas veces se estima que se presentó a trabajar tarde debido a esto? Como 2.
Entonces, en los últimos 12 meses, ¿eso sumaría 24 días, poco más, poco menos? Sí, eso creo. Diego, ¿ha habido alguna ocasión en los últimos 5 años en los que haya consumido bebidas alcohólicas en horas de trabajo, incluyendo en algún descanso o en la hora de la comida sin autorización? Mm, Cuando trabajé para una empresa constructora llamada Su Casa hace como 6 años. ¿Bajo qué circunstancias consumía alcohol en horas de trabajo? Bueno, si terminábamos lo que teníamos que hacer temprano y teníamos tiempo libre antes de la salida, comprábamos unas cervezas y entre todos nos las tomábamos. Cuando intente definir la cantidad de veces que el candidato ha hecho algo en el último año o dos, tenga en mente que es mucho más fácil psicológicamente que admita un número pequeño que un número grande. Por ejemplo, es más fácil que admita haber llegado tarde a trabajar una vez a la semana en promedio que 52 veces en el último año, lo cual es el promedio de semanas que tiene un año. Así que cuando intente precisar el número de veces que alguien ha hecho algo a lo largo de un año o más tiempo y no puede definir un número o le cuesta trabajo decidir una cantidad, hágalo que se enfoque en un periodo de tiempo más corto, quizás una semana o un mes. Por ejemplo, digamos que le preguntamos a alguien qué tan seguido ha consumido alcohol en el último año y se muestra inseguro o titubeante. Podemos decirle, bueno, ¿cuántas veces en el último mes? Y si el candidato responde, creo que 2 veces, entonces podemos decirle, ¿podemos concluir entonces que en los últimos 12 meses fueron 24 veces? En la quinta parte de esta serie presentaremos técnicas y áreas especializadas de la entrevista de seguridad.